Muy buenos días, queridas hermanas, queridos hermanos. Primero de todo, os traigo mucho amor de los hermanos allí en Santa Coloma, sobre todo del Liceo Pradales, que lo conocéis bien, ¿verdad? Y sabía que hoy venía aquí y dice, porta-li el meu amor. Dic, home, envia mal. Y os traigo mucho el amor también de Liceo. Bueno, me estoy gozando mucho en esta mañana. Yo no sé si pedir el traslado de San Jerónimo aquí, porque realmente me gozo mucho con la alabanza, con los hermanos y con todo, ¿no? Y, bueno, nuestro hermano Manuel ha hecho una introducción de lo que es la sabiduría y dónde debe llevarnos la sabiduría. Yo en esta mañana quiero compartiros una porción de las Escrituras que se halla en Deuteronomio capítulo 6, versículos del 12 al 22. Es una porción que está exhortando a la obediencia, está exhortando al temor del Señor, que a veces es tanto olvidado, ¿no? Lo que es la obediencia, es mi obediencia. Y no tiene que ser mi obediencia, sino que tiene que ser la obediencia que el Señor refleja en su Escritura para que transforme mi vida. Como ha dicho Manuel, vivimos en tiempos en los que el mundo ya ha perdido de vista lo que es importante. Pero lo ha perdido de vista totalmente. Bueno, baste oír las noticias, ¿no? Ves las noticias, guerras, egoísmos, problemas políticos, o sea que el mundo ha perdido el norte, eso está claro, ¿no? Y entonces con ello se pierden las prioridades, el mundo ha perdido sus prioridades, porque para ellos únicamente son aquellas que cubren sus necesidades, es decir, la salud es una prioridad del mundo, la alimentación, el ocio, el trabajo, etcétera, etcétera. Sabéis, hermanos, que esto también está afectando al pueblo de Dios. Esta situación por la que el mundo está atravesando está afectando al pueblo de Dios, sí. Afecta a la forma de pensar, afecta a la forma de enjuiciar. Y finalmente llega a enfriar la santidad que el pueblo de Dios debe de tener y vivir. Por la dureza de la situación. A veces nos afecta directamente esta situación. Están subiendo los precios de todo, están personas que se han quedado sin trabajo. Y todo esto afecta, no solamente al mundo, nos afecta a nosotros también, ¿verdad? Y por eso que estas situaciones, hermanos, también pueden llegar a afectarnos a nuestra santidad. Y recordáis lo que Jesús dijo al final de sus tiempos, cuando Él estaba compartiendo. Dijo unas palabras que a mí siempre me llegan al corazón y a mi mente, ¿no? Para decir, Señor, ¿qué hemos de hacer? Jesús dijo, hallaré fe en la tierra cuando regrese por segunda vez. ¿Por qué? Porque el mundo está perdido, lo ha estado siempre. Pero nosotros estamos en el mundo, pero no para vivir como el mundo, sino para transformar por medio del Evangelio al mundo. Y por eso el Señor dijo, hallaré fe en la tierra. Nuestra fe tiene que fortalecerse por medio del Espíritu Santo. Y esta porción, y mejor dicho, este libro de Deuteronomio ofrece una guía aplicable a toda la amplia gama de cuestiones en las que nos encontramos hoy en día. Deuteronomio es un libro que hay que leerlo con paciencia, hay que leerlo con prontitud de cada palabra para ver qué es lo que nos está hablando el Señor. Yo ahora os voy a leer esta porción que he dicho del capítulo 6, versículos del 12 al 22. Dice así la palabra del Señor: cuídate de no olvidarte del Señor, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Al Señor tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor del Señor tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. No tentaréis al Señor vuestro Dios, como lo tentasteis en Masá. Guardad cuidadosamente los mandamientos del Señor vuestro Dios
y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado, y haz lo recto y bueno ante los ojos del Señor, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que el Señor juró a tus padres, para que Él arroje a tus enemigos de delante de ti, como el Señor ha dicho. Mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos del Señor nuestro Dios que nos mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón. En Egipto estábamos y el Señor nos sacó de Egipto y nos sacó con mano poderosa. El Señor hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. Bueno, esta porción viene a expresar de forma clara lo que significa la santidad del pueblo de Dios. En el versículo 6 del capítulo 7 leemos algo importante. Dice, porque tú eres pueblo santo. Está hablando al pueblo de Israel, pero hoy nos está hablando a nosotros el Señor a través de esta escritura. Dice, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¡Wow! ¡Qué versículo! Si lo profundizamos, dice, porque tú, es decir, si lo leemos en forma personal, porque yo soy un pueblo, formo parte de un pueblo santo y soy santo, por lo tanto, y he de serle un hijo fiel. Es interesante, hermanos, ver que una vez que Moisés recibió los 10 mandamientos, estaba obligado a servir al Señor como comunicador responsable. Dios le da los 10 mandamientos a Moisés, pero no para que se los quede, sino para que los comunique, para que los comparta de inmediato, esas verdades que Dios le había revelado. Hoy las verdades de Dios reveladas las tenemos aquí, en la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis. Es la verdad de Dios que Él nos ha dado. ¿Para qué? Para transformación nuestra, para crecimiento nuestro y para que seamos ese pueblo especial que Él tiene ahora aquí, seamos responsables de lo que el Señor nos ha dicho. Señor, a Moisés se le había mandado para él y para que lo transmitiese, que escuchase atentamente la palabra de Dios y que luego la transmitiera al pueblo. Fíjate lo que leemos en el versículo 5, capítulo 5, versículo 31. El Señor le dice a Moisés, y tú, quédate aquí conmigo, y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarás, a fin de que pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy por posesión. Esto nos enseña que la verdad no solo debe recibirse y guardarse, sino transmitirse también. Y la enseñanza de los capítulos 5 y 6 de este libro de Deuteronomio es una aplicación más detallada de los 2 primeros mandamientos que tenemos. Nos habla acerca de la preciosa verdad sobre el Dios único. Hemos cantado hoy a Dios santo, 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 es el Dios único, 3 veces santo. Y esa verdad que vemos en el capítulo 5, versículos del 8 hasta el 6, versículo 25, nos presenta a Dios de una forma espectacular, de una forma que nos abre el corazón, porque nos presenta un Dios celoso. ¿Celoso de qué? Celoso de Él, de nuestro pueblo, no de celos que entendemos nosotros lo que son celos, sino celoso de tenernos con Él, celoso de tener esa íntima comunión con nosotros. Nos presenta un Dios que nos instruye, ¿para qué? Para que le honremos a través de la obediencia. Nos enseña un Dios que demanda a su pueblo, que nos demanda a nosotros que le amemos. Nos enseña un Dios que demanda que le confesemos. A un Dios que demanda que le recordemos constantemente. Y a un Dios que demanda que le sirvamos. Todo esto lo vemos en los capítulos 5 y 6. Vemos aquí cómo el Señor se exalta por medio de esta palabra, pero se exalta para que nosotros entendamos quién es Dios y qué representa al Señor para nosotros, porque Él es el único Señor, no hay otro, solo Él.
Y por ese motivo Moisés escribió este libro de Deuteronomio. Ningún otro libro del Antiguo Testamento ha ejercido una influencia mayor sobre la formación y desarrollo del pensamiento y la práctica, tanto judía como cristiana. En este libro hallamos todo lo que forma parte del pensamiento judío y también lo que debería formar parte del pensamiento cristiano. Y así es, porque Deuteronomio se destaca la importancia que tiene este libro para la vida para el desarrollo de la vida y pensamientos cristianos. Se cuenta entre los 4 libros del Antiguo Testamento más citados en el Nuevo Testamento. Deuteronomio es el último libro de la ley y su nombre tiene 2 significados que son verdaderamente importantes. Los 4 libros que he citado anteriormente, que se citan más en el Nuevo Testamento, son Génesis, Deuteronomio, Salmos e Isaías. Estos libros vemos como incluso el Señor Jesús los citó en el Nuevo Testamento. Pero este último libro de la ley, que es Deuteronomio, tiene 2 significados que son verdaderamente importantes. En hebreo es Devarim, y Devarim significa, estas son las palabras. Y empieza con ese Devarim, que significa una llamada de atención al pueblo. Estas son las palabras, como diciendo, escuchad pueblo, escuchad mi pueblo, estas son las palabras. Y la segunda es la que vemos en la Septuaginta, que se cita como segunda ley o repetición de la ley. Y aquí vemos cómo es un recordatorio de la voluntad de Dios para la guía de su pueblo. O sea que podemos verlo en estas 2 acepciones. Primero, una llamada de atención para el pueblo, y segundo, el recordatorio de la voluntad de Dios para nuestra guía. ¿Por qué Deuteronomio se convierte en una llamada de atención? ¿Y por qué Deuteronomio es un recordatorio de la voluntad de Dios? Pues sencillamente porque suscita cuestiones morales y sociales que son claramente aplicables a todos los tiempos, ahora y a nuestra sociedad moderna. Como hemos leído, o no lo hemos leído, pero lo vamos a leer en el capítulo 7, versículo 6. Este versículo es precioso, ¿no? Es para quedarse ahí y meditar y meditar. Dice así el versículo 6 del capítulo 7. El Señor da estas palabras importantes y las da a su pueblo, nos las da a nosotros. Dice, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¡Wow! ¡Qué versículo! Hermanos, hermanas, porque tú, cambiemos esta palabra de tú por el yo y leamos. Porque yo soy pueblo santo para el Señor. Porque el Señor, tu Dios, me ha escogido. Te ha escogido a ti también. ¿Para qué? Para serle un pueblo especial. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Más que ese mundo que está ahí fuera. Un mundo grande. Un mundo que cada vez aumenta más. Estamos cerca de los 8.000 millones de habitantes sobre la tierra. Y nosotros, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, no llegamos ni al 1%. O sea que el 99% son personas que caminan de espaldas a Dios. Son personas que no quieren saber nada del Evangelio. ¿Por qué hemos de recordar este versículo constantemente? Hay un motivo por el que recordarlo. Podríamos decir, hombre, porque yo soy pueblo de Dios, porque Dios vino y me escogió. Eso es importante, claro que sí. Pero lo hemos de recordar constantemente porque para que ello fuese realidad fue necesario el sacrificio de Cristo. Si Cristo no hubiera subido a aquella cruz, ni tú ni yo seríamos pueblo de Dios. Sin embargo, Cristo subió, sufrió y murió por cada uno de nosotros. Cargó sobre su espalda santa y pura todas nuestros pecados, iniquidades y maldades. Él las hizo suyas para tener vida eterna, para darnos acceso al lugar santísimo que está el Padre. Y donde está el Padre no se puede entrar con ningún pecado, porque el pecado para Dios es abominación. Pero Cristo ya lo cargó. Y cargó los que teníamos, y cargó los que tenemos.
y cargó los que tendremos. Pero eso no significa que, ahora como ya el Señor ya cogió todos mis pecados pasados, presentes y futuros, yo puedo vivir como quiero. Cuidado porque en Hebreos hay un capítulo que dice que si pecaremos voluntariamente, y que hay algo que sigue a continuación que es horroroso. ¿Qué significa pecar voluntariamente? Pues significa pisotear la sangre de Cristo, como dice en el propio libro de Hebreos, en el capítulo 10, me parece que es el versículo 26. Nosotros hemos de ser constantemente lectores de ese versículo, porque tú eres pueblo santo para Dios, porque nosotros somos pueblo santo para el Señor, porque el Señor nos ha escogido. Sí, ni tú ni yo hemos escogido a Dios. Dios vino un día a tu vida y a mi vida. No, pero yo decidí creer en el Señor Jesucristo. No, nosotros no hemos decidido nada. Nosotros escuchamos el Evangelio, porque un día el Señor envió a alguien a hablarnos del Evangelio. Y el Espíritu Santo entonces obró en nuestros corazones arrepentimiento. Y ahí fue donde vino la conversión. Pero fue todo obra de Dios, no de nosotros. Por tanto, hermanos, recordemos constantemente este versículo tan grande, tan precioso, de que nosotros somos pueblo santo para el Señor y que el Señor nos escogió para formar parte en la eternidad de ese pueblo que le adorará y que le alabará. En el versículo 1 del capítulo de Efesios se nos vuelve a decir que somos pueblo escogido por Dios. Hermanos, somos escogidos de Dios, y eso es algo tan grande. Y por eso la palabra nos dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Esto lo leemos en Colosenses 3:12. O sea que si yo sé que soy escogido de Dios, bueno, pues ya está. Ya no cal fer res més. No. El Señor aquí dice: como yo te he escogido, entonces vístete. Pues como escogido mío, lo leo de forma personal, como escogido mío, santo, amado, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Cuando leemos la palabra y la hacemos nuestra, en primera persona, vemos tal vez de una manera más profunda lo que el Señor nos está diciendo y tal vez hace más efecto en nuestros corazones. Hermanos, sabiendo esta maravillosa verdad, el libro de Deuteronomio pone de manifiesto lo que Dios requiere de su pueblo escogido, lo que Dios requiere de ti y requiere de mí, que como hemos dicho antes, ahora lo vamos a decir de otra forma tal vez. El Señor requiere de sus escogidos, requiere de nosotros que le honremos, requiere que le amemos, requiere que le confesemos, requiere que le recordemos siempre. ¿Qué decía en Deuteronomio 6:12? Cuídate de no olvidarte del Señor. O sea que el Señor requiere de nosotros que le recordemos y requiere de nosotros también que le sirvamos. Y por tanto, teniendo este gran privilegio de ser escogidos de Dios, debemos aprender a vivir el llamado de Dios revelado en todo este libro de Deuteronomio. Pero si algo podemos resaltar en esta mañana del conjunto del libro, serían dos palabras, que es amor y obediencia. Hay más, pero si hemos de resaltar, resaltemos dos en esta mañana solo: amor y obediencia, sí. Sobre todo lo que se nos dice sobre el amor a Dios y la obediencia a Dios, que se resaltan de una manera especial. En el versículo 5, capítulo 6, dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto es un mandamiento, no cabe duda. Pero deberíamos preguntarnos: ¿mi amor a Dios es por mandato
o por deleite de amarle? ¿Es por mandato o por deleite de sentir su presencia cuando estoy en mi tiempo con el Señor? Porque si es un mandato, si a mí el Señor me manda que os ame a vosotros, pues vale, no tengo otra alternativa, el Señor me lo ha mandado y os amo. Pero eso no es el amor que Dios requiere de nosotros. Yo no os puedo amar porque el Señor me dice que ame a tu hermano. Sí, os amo, pero cuando salgo de aquí, adiós, muy buenas y ya está. Qué pesadillos que son algunos, ¿verdad? No, eso no es amor. El amor es deleitarse con el hermano, con la hermana. El amor es cuando amas a un hermano. ¿Sabéis? Yo cuando voy con el coche y delante de mí se cruza un coche que lleva el pez. No sé ni quién es, no le conozco. Pero le digo, Señor, gracias. Si realmente es tu hijo, tu hija, los que van ahí dentro, gracias por ellos. Los amo. ¿Por qué? Porque forman parte del pueblo. O sea, el amor es algo que te atrae a amar, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y ese amor hace que nos amemos unos a otros, no por mandato, que lo es, sino por deleite de amarle y por deleite de sentir su presencia. La obediencia, en el versículo 2 del capítulo 6 que hemos leído, dice: para que temáis al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida. O sea que aquí el Señor nos está hablando del temor del Señor. El principio de la sabiduría, ¿cuál es? Precisamente ¿verdad? El temor del Señor. Y dice que hemos de guardar. ¿Cómo tememos al Señor? Uy, qué miedo. Uy, Señor, a ver si un día tira un rayo y nos fulmina, ¿no? No, eso no es temor. El temor del Señor no es miedo. El temor del Señor es reverencia. El temor del Señor es anhelo. ¿Por qué? Por sus palabras. Anhelo por vivir como Él quiere, con todos nuestros defectos, que tenemos muchos, y yo el primero. O sea, el Señor sabe que aquí no vamos a ser perfectos, aunque Él nos pide que seamos perfectos. En la palabra de sed perfecto, como vuestro Padre es perfecto, pero Él sabe que no vamos a ser perfectos mientras estemos aquí. Pero sí que Él nos pide que guardemos la palabra, los estatutos, los mandamientos. Y fíjate lo que nos dice aquí, que yo te mando hoy a ti, a tu hijo y al hijo de tu hijo. O sea, nos está hablando hasta de los nietos. O sea que tenemos que dar nuestra visión de lo que es la palabra del Señor a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nosotros sobre todo. El libro de Deuteronomio está escrito en una forma de tratado entre un rey y un pueblo vasallo, que era típico en el segundo milenio antes de Cristo. Y por lo tanto, el rey y el vasallo, ¿quién prevalece? El rey siempre. Por mucho que el vasallo levante la mano, sí, pero no hay peros que valgan. Esa sería nuestra justicia, cuando nosotros enfrentamos la palabra y vemos que el mundo cómo está y juzgamos al mundo, ¿no? Y no debemos de juzgar. Y a veces juzgamos, porque nuestro juicio, ¿qué es? Lo sabemos todos, lo que dice la palabra, ¿no? Trapos de inmundicia. Nuestra justicia son trapos de inmundicia. Es la justicia de Dios, y aunque no la entendamos y veamos cómo ocurren las cosas en nuestras vidas y en el mundo, la justicia de Dios siempre debe prevalecer. Hombre, pero es que lo que han hecho es un crimen. Sí, pero no somos nadie para juzgar. Es el Señor que juzgará, porque si yo juzgo, mi justicia será eso, un trapo de inmundicia. Todo lo que está en este libro de Deuteronomio fue dicho para el pueblo de Israel. Sí, pero sus aplicaciones, como hemos comentado, también son muy válidas en el día de hoy y para el pueblo de hoy que somos nosotros. Pues las enseñanzas siguen siendo voluntad de Dios para cada hijo y para cada hija. Es decir, el amor y la obediencia no han sido derogados de la ley. El principio de los 10 mandamientos fue para ayer, es para hoy y será para mañana si el Señor no viene antes. Hay un error que se oye muy a menudo y es el que dice que la ley de Dios era para Israel. Bueno, eso es cierto, la ley, el Señor dio la ley para el pueblo de Israel, incluidos los 10 mandamientos, y que por lo tanto ya no nos afecta porque Cristo cargó sobre él todas las consecuencias de la ley,
esas consecuencias que pesaban sobre nosotros. Y ahora, por lo tanto, ya no estamos bajo la ley y estamos bajo la gracia. También la palabra lo dice en un versículo y lo podemos sacar de contexto y podemos decir, bueno, ahora ya estamos bajo la gracia, la ley a nosotros no nos afecta. Por tanto, podemos decir que la ley fue dada para Israel, pero que el Señor Jesucristo la utiliza en muchos pasajes. Y aún más, no solamente la utiliza, sino que incrementa su valor, como veremos más adelante. Los aspectos morales de la ley siguen muy vigentes. Los aspectos ceremoniales de la ley, esos ya no, esos sí que ya no están vigentes, porque Cristo fue inmolado en aquella cruz como Cordero Divino y sustituyó toda la ley ceremonial. En Hebreos 10:12 lo leemos claramente, ¿no? Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. La ley ceremonial se acabó con el sacrificio de Cristo. O sea que Cristo pagó por todos los pecados que se mencionan en la ley y que nos acusaban y condenaban. Por lo tanto, la ley ya no tiene ningún efecto sobre nosotros. Sí, pero todo lo que en ella se habla acerca del amor y la obediencia siguen tan vigentes como cuando se escribieron. Jesús mismo validó aspectos de la ley. Fijaros en Mateo 5, 21, 22. El mismo Señor está hablando a los fariseos, los que eran tan adictos y tan ceremoniosos con la ley. Oísteis, les dice, que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Aquí vemos la ley, pero con un añadido importante de Jesús. Por lo tanto, esto nos habla de lo que es la derogación de la ley. Que el que pueda decir, no, la ley ya fue derogada, el mismo Señor Jesús dijo, no he venido a derogarla, sino a cumplirla. Por lo tanto, que hemos de tener mucho cuidado cuando alguien diga, no, pero esto es la ley ya está fuera, cuidado, cuidado, cuidado. En este libro se nos recuerda todo esto. Y de su lectura podríamos extraer también, aparte del amor y la obediencia, 3 temas importantes. En todo el libro podríamos extraer 3 temas importantes. Lo que Dios ha hecho por nosotros, lo podríamos ver desde el capítulo 1 al capítulo 4, versículo 43. Lo que Dios ha hecho por nosotros es manifiesto por medio de su amor, y en estos capítulos lo vemos. El segundo, unos principios para una vida santa, que lo podríamos leer desde el capítulo 4, versículo 44, hasta el capítulo 29, versículo 1. Y aquí es donde el Señor nos exhorta a nuestro amor por Él. Nos demanda, nos pide, nos quiere nuestro amor por Él. Y el tercero, un llamado al compromiso con Dios. Capítulos 29, versículo 2 al 30, versículo 20. Y aquí está en la obediencia y el compromiso. O sea, amor, el amor de Dios por nosotros, el amor nuestro por el Señor y la obediencia y el compromiso para el Señor. Y todo este tratado, cabe resaltar de una forma importante lo que el Señor había hecho por su pueblo y que su pacto y misericordia tiene un condicional. Nunca hablamos de condicionales y es bueno hablar a veces de algún condicional. Capítulo 7, versículo 9, dice este versículo, reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Esto es un condicional, ¿no? ¿O no? ¿Sí? Muy bien, gracias, hermanita. Pues sí, esto es un condicional. Pero ¿y qué poco nos gustan los condicionales de la Biblia? Pero los hay, y no solo hay muchos más. Y hemos de tenerlos en cuenta para glorificar a Dios prestando atención a ellas y intentando cumplirlos en la medida de nuestras posibilidades. Y este uno que hay aquí, es decir, el pacto y la misericordia, ¿es para todo el mundo?
No. El condicional no afecta a los hijos. Este condicional no afecta a los hijos, no nos afecta a ti y a mí, aunque pequemos y pecamos, sino que es para aquellos que se manifiestan pueblo de Dios, pero sus vidas no lo reflejan. O dicho de otra forma, para aquellos que dicen, yo soy cristiano, pero sus vidas no lo reflejan en absoluto. Y para aquellos que dicen, yo creo a mi manera, y sí, tal vez haya un Dios, y si es así, a mí no me puede condenar, porque yo no soy tan malo para una condenación eterna en el infierno. Los asesinos, los violadores, los ladrones, eso sí que deben ir al infierno, pero yo no. Esos están dentro de este condicional. Por ese motivo es que el Señor resalte tanto el amor y la obediencia. El amor a Dios y también el amar al prójimo y la obediencia. Después de repasar la historia del peregrinaje de Israel desde la salida de Egipto, Moisés nuevamente hace referencia a los 10 mandamientos. El capítulo 5, aquí vemos del versículo 7 al 21, hace referencia a estos 10 mandamientos que ya estaban expuestos en Éxodo capítulo 20, versículos del 3 al 17. Y Moisés les exhortó a obedecer la ley y les recordó acerca de las consecuencias por desobediencia. Los 10 mandamientos y todas las leyes de Dios iluminan nuestras deficiencias y nos enseñan cómo debemos comportarnos como pueblo escogido de Dios. Por lo tanto, sabiendo que no están derogados, sino que están tan vigentes como lo estaban el día en que el Señor se los entregó a Moisés, hemos de intentar que la obediencia y el amor al Señor crezcan cada día en nuestros corazones. Jesús dijo claramente en Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar. Y abrogar es suspender o dejar sin vigor, significa abrogar. No he venido para abrogar. No he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Él la cumplió porque nosotros no podíamos. Pero no está suspendida ni dejada sin vigor en cuanto a la ley moral de Dios. Y de ahí que los 10 mandamientos nos afecten y nos induzcan a obrar para la transformación de nuestros corazones. Vemos claramente, hermanos, esta es una pregunta, vemos claramente el significado de amor y la obediencia hasta ahora en lo que hemos leído de esta porción de Deuteronomio. En este libro de Segunda Ley, el Señor recalca cómo nos rescató de una vida de pecado, nos recuerda las promesas que conlleva la salvación, nos recuerda la exhortación a la obediencia y nos hace una advertencia contra la idolatría, todo aquello que se antepone a Dios. A veces pensamos que la idolatría es tener en nuestras casas pues alguna imagen, alguna figurita de una virgen, incluso un crucifijo con una imagen de Cristo. Pues eso es idolatría también, porque no podemos tener cruces de madera o una crucecita como alguien lleva, vale, pero de personas nada, y mucho menos de vírgenes, de santos, nada. Eso es idolatría. Pero ahí se acaba la idolatría. No, yo en mi casa no tengo ninguna imagen, no tengo nada de todo eso. Yo ya me libré de todo eso, o ya ni las tenía cuando el Señor vino a buscarme. Pero no, ahí se acaba la idolatría. ¿Qué pensáis? No. La idolatría va mucho más allá. Todo lo que se antepone a Dios. ¿A qué antepones a Dios? ¿Tu mujer? ¿Tu coche? ¿Tu novia? ¿Tu novio? ¿Tu trabajo? No, primero yo, mi esposa. ¿Por qué? Porque yo la amo, ¿no? Después, el Señor. Después, mis hijos. Pues estás poniendo a tu esposa como una idolatría. Porque la esposa va a la segunda. Los hijos van a la tercera y el trabajo va a la cuarta. Ese sería el orden, ¿no? Amor a Dios amarás al Señor sobre todas las cosas. Bueno, pero es que mi novia, mi mujer no es una cosa, es una persona. Claro, pero también incluye, cuando dice todas las cosas, es todas las cosas, porque Dios quiere que le amemos a Él primero, ante todo, el Señor, y después las cosas que el Señor nos ha dado.
El Señor te ha dado una esposa, pues ámala. Tienes una novia y vas a casarte con ella, ámala y respétala hasta que te cases. Tienes hijos, ámalos. Tienes un trabajo, sé responsable del trabajo. Tienes compañeros de trabajo, demuéstrales que tienes amor de Dios en tu corazón para hablarles del Señor. Eso es lo que el Señor quiere, y de ahí que la idolatría hemos de tenerla en cuenta. Yo no sé si lo he dicho alguna vez, pero lo voy a decir otra vez. Si lo he dicho, pues nada está. Yo tengo un hermano muy querido, pero que es culé, pero culé a matar. Culé, sabéis lo que significa, ¿no? Es barcelonista, es seguidor del Barça. Y yo un día dije, bueno, estábamos en Burkina Faso, estábamos en África, y oye, vamos a tener un tiempo de oración, los hermanos. No, yo hoy no voy. ¿Cómo que no vienes? ¿Y por qué no vienes? No, porque juega el Barça. Y, bueno, ¿y qué tiene que ver? No, yo si juego al Barça, yo no, ni voy a la iglesia, ni hago nada. Pues este hermano tiene un ídolo, tiene una idolatría ahí. ¿Por qué? Porque pone al Barcelona por encima de Dios. Y eso es un gran pecado. Eso es un pecado. A ti te puede gustar un Barcelona, Madrid o el Sevilla o quien sea, pero nunca ponerlo delante del Señor, ¿no? La importancia de la Shema, ¿sabéis lo que es la Shema, no? Lo leemos en el capítulo 6, versículos 4 y 5, que dice: oye Israel, el Señor está hablando a su pueblo. Pero yo no soy de Israel, tú eres pueblo de Dios. Dice: el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Llamarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero eso era para el pueblo de Israel. Eso sigue siendo para ti y para mí. La exigencia de Dios. En el capítulo 10, versículos del 12 al 13, dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. ¡Qué maravilla! Y la grandeza del Señor. Capítulo 11, versículo 1. Amarás pues al Señor tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos cuando te acuerdes. No lo he leído bien. Todos los días, dice la palabra del Señor. Después tenemos la adoración, como hemos hecho esta mañana, la amonestación sobre costumbres paganas. ¿Podemos tener alguna costumbre pagana? Sí, podemos tenerlas, hermanos. Entonces tenemos que examinarnos, como ha leído hoy nuestro hermano Manuel, en lo que es la sabiduría. Y bendiciones por la obediencia. Bien, son muchos temas y todos son necesarios para la vida cristiana. De la porción que hemos leído esta mañana, destacaremos dos palabras, de dos versículos. Cuídate de no olvidarte del Señor. Y el versículo 13, al Señor tu Dios temerás. O sea, cuídate de no olvidarte y el temor del Señor. En este capítulo 5, este pasaje, han aparecido algunas de las grandes palabras para el pueblo de Dios. Es el escuchar y el oír. Es el temer, es el guardar, es el enseñar, es el hacer, es el amar. Unos verbos que realmente nos afectan. Y otro verbo importante es el recordar. El recordar. Todo ello se decía a los israelitas al entrar en la nueva tierra, porque eran muy dados a ser olvidadizos. Pero nosotros también somos dados a ser olvidadizos. Por lo tanto, es un peligro grande el tomar la palabra del Señor con indiferencia. Y este versículo 12 que hemos leído: cuídate de no olvidarte del Señor. Cuando dice cuídate de no olvidarte del Señor, está diciendo cuídate de no olvidarte lo que el Señor nos manda. ¿Y qué pasa? Pues que a veces llega la indiferencia y entonces nuestras vidas no prosperan como el Señor quiere que prosperen. Hermanos, esta porción que comienza con un llamado: cuídate
La palabra hebrea que se utiliza aquí en el cuídate es chamar, que significa atesorar, significa proteger, cuidar, ser centinela. O sea, cuídate de no olvidarte del Señor. Tiene unas acepciones en el hebreo mucho más profundas. Es atesora las cosas de Dios en tu corazón. Es protege las cosas de Dios en tu corazón sobre las cosas del mundo. Es cuida de que la palabra no se nos vaya entre las manos o entre los dedos, porque no la apreciamos como debe. Y seamos centinelas por lo que la palabra dice. Ser centinela es ser vigilante de lo que la palabra dice. Estas acepciones, hermanos, nos hacen entender más ampliamente el significado original. Y no solo eso, sino que nos hace ser más conscientes de lo que el Señor quiere que tengamos muy presente en cuanto al olvido. Voy terminando. En la Escritura tenemos ejemplos de siervos muy bendecidos y muy renombrados por Dios, que la abundancia los hizo caer en pecado. Y no he leído el versículo que dice en Proverbios 38, no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario, ¿verdad? Y en la Escritura hay siervos que nos tienen que ayudar a entender realmente lo que Dios quiere que tengamos muy presente. Y es que estos siervos renombrados, bendecidos, hizo que la abundancia los hiciera caer en pecados. Adán vivía en un mundo perfecto. Adán tenía una relación perfecta con Dios, no tenía ninguna necesidad. Sin embargo, cayó en la trampa de Satanás. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quería ser igual a Dios. Y cayó. Noé y su familia habían sobrevivido al diluvio y tenían el mundo entero a su disposición. Eran prósperos y la vida les era fácil. ¿Qué pasó? Noé se emborrachó. Y sabemos lo que pasó. Hubo una maldición sobre Cam. Otro, David, un buen dirigente de la nación de Israel, y su corazón era conforme al corazón de Dios. O sea, era un hombre que amaba a Dios, era un hombre que realmente quería servir a Dios. Pero bajó la guardia y cometió adulterio con Betsabé. Y eso trajo las consecuencias que trajo. Además mandó asesinar a su marido y trajo las consecuencias que trajo. Salomón lo tenía todo: sabiduría, poder, riquezas, fama. Sin embargo, su abundancia fue la causa de su caída. Tomó muchas esposas paganas y ellas lo llevaron a la idolatría, que es abominación para el Señor. Y muchos otros. Y dentro de esos otros, hermanos, podemos estar también nosotros. La actitud olvidadiza no es un pecado limitado al pueblo de Israel. No. Todo el pueblo de Dios ha estado y está en peligro de olvidar todo lo que Dios ha dicho, ha dado, ha hecho, y también quién es para el pueblo, que es Padre, es guía, es protector, es consolador y soberano. Acabo con esto. Hubo una escritura de himnos, no tengo el nombre aquí, que tenía un diario de bondades. Y en ese diario, cada día anotaba, agradecida, con 4 o 5 palabras, una cosa por la que estuviera tremendamente agradecida a Dios. No he leído nada de ella, de esto, pero me llamó la atención, ¿no?, que esta escritora de himnos tenía ese su diario de bondades, y cada día 4 o 5 palabras escribía por algo que estuviera tremendamente agradecida a Dios. Podíamos escribir cada día tremendamente agradecidos por la salvación, pero ella se refería también a otras cosas que le habían ocurrido durante el día, ¿no? Por tanto, hermano, es una buena manera de acabar el día, de tener ese diario de bondades y anotar una cosa con que agradecer al Señor al terminar el día. Acabo. Temerás al Señor tu Dios, en el versículo 13. El temor
el temor en hebreo es la palabra yaré. Yaré es temor. Y tiene muchas acepciones. Significa reverenciar, significa tener asombro, asombrarnos de quién es Dios, tener por formidable, estar maravillado, mirar con sentimiento de respeto y reverencia, considerar sagrado, exaltado o asombrado de Él. Eso es tener temor del Señor. Y hoy se ha olvidado mucho, pensamos que el temor de Dios pues es algo que no va con nosotros. Y va. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. No hay temor del Señor, no hay sabiduría. Y la enseñanza pues queda marginada. Conclusión, hermanos y hermanas. El amor y la obediencia. Hemos dicho que de esta porción íbamos a exaltar dos temas los más importantes. Amor y obediencia. Amor al Señor y obediencia al Señor. Por lo tanto, no olvidemos en ningún momento al Señor. Cuídate de no olvidar al Señor. Es decir, cuídate de no olvidar los momentos de comunión íntima con Él cada día. Estar siempre dispuesto a servirle es obediencia. En todas las áreas donde podamos ser útiles en la congregación, en cualquier sitio, en la alabanza, en la limpieza, en la predicación del Evangelio, ahí donde el Señor nos ponga, que nos cuidemos de estar dispuestos a servirles en esas áreas, porque eso es lo que quiere el Señor. Y, por último, tener siempre en nuestros corazones este temor del Señor. No tener la reverencia y el respeto debido hacia el que nos lo ha dado todo, eso no es tener temor del Señor. Hermanos, que el Señor nos bendiga y nos ayude a que su palabra nos transforme cada día más y más y podamos ser esos instrumentos, siervos inútiles que dice Él en su palabra, pero instrumentos en sus manos para glorificarle, para amarle y para proclamarle en este mundo que tanto lo necesita. Amén.